Hola estudiantes, hoy vamos a trabajar con la rectificación del voltaje. Tenemos 220 voltios alterno, vemos la señal alterna, vemos que la señal va de positivo a negativo y de negativo a positivo, se va alternando, es una señal alterna, pero yo necesito alimentar una tablet que trabaja con 12 voltios, pero su voltaje es continuo. Y tengo acá 220 voltios alterno. Para eso voy a usar una serie de elementos para reducir y transformar el voltaje de alterno en continuo. Lo primero que voy a hacer es reducir el voltaje. Para eso voy a usar el primer elemento que tiene el nombre de transformador. Este transformador tiene la función de reducir voltaje. En este caso va a reducir voltaje a 12 voltios. Pero los 12 voltios siguen siendo alternos. Es decir, se alternan de positivo a negativo y negativo a positivo. Se va alternando los 12 voltios. Entonces, el transformador reduce el voltaje. Lo redujo el voltaje. Pero para la tablet yo necesito 12 voltios continuos. Y acá tengo 12 voltios alternos. Voy a utilizar otro elemento. El diodo. ¿Qué hace el diodo? El diodo es un elemento que corta la señal. Es decir, no deja pasar señal negativa. El diodo a su salida también va a tener 12 voltios. Pero fíjense aquí que la señal está cambiando. La señal ya no va alterna, sino es una señal solo positiva pero pulsante. Solo es pulsante positiva. Ya tenemos acá señal continua. El diodo no deja pasar la señal negativa, solo deja pasar la señal positiva pero pulsante. Pulsante no es tan adecuado para alimentar una tablet. Necesitamos otro elemento, el condensador. El condensador electrolítico tiene la función de cargarse de voltaje, se carga de voltaje, ¿no? Que la señal pulsante le entrega, lo alimenta, se carga de voltaje y este condensador electrolítico lo que hace es purificar el voltaje. Es decir, este condensador tiene un positivo y un negativo. Es decir, saliendo del condensador tenemos 12 voltios, pero de voltaje continuo. Porque el condensador tiene un positivo y un negativo. Se alimenta de la señal pulsante que entrega el diodo. O sea, este condensador carga voltaje y descarga su voltaje. Está en ese constante trabajo, carga y descarga. Entonces este condensador va a descargar 12 voltios positivos a esta tablet para que esta tablet pueda funcionar. Esta es la línea de la rectificación del voltaje. Hacemos un repaso de la rectificación del voltaje. 220 voltios alterno tenemos a la entrada. Vamos a reducir con un transformador
a 12 voltios alterno. Estos 12 voltios alterno vamos a cortar la señal con un diodo. El diodo no va a dejar pasar onda negativa o señal negativa, solo va a dejar pasar la señal positiva. A la salida del diodo vamos a tener ya señal positiva pulsante. Seguimos con 12 voltios, pero la señal ya cambió. Luego, esta señal continua pulsante va a alimentar al condensador. Este condensador carga voltaje y descarga. Tiene esa función de cargar voltaje y descargar. Se carga de la señal pulsante y entrega una señal filtrada continua. Este condensador ya va a entregar un voltaje continuo de 12 voltios para que esta tablet pueda funcionar. Este es el proceso de la rectificación del voltaje. Muchas gracias.